Avanzamos en la ronda de entrevistas de interés nacional. Tema económico es transversal a todas las áreas de producción, de conocimiento de nuestra sociedad venezolana, diferentes temas en los cuales profundizar y sobre todo con la latente amenaza a la soberanía nacional en este momento. Para hablar de este y otros temas de interés en materia económica está con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo. Él también integra la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Por supuesto, es economista. Bienvenido a Primera Página, diputado. Bueno, buenos días. Un saludo a toda Venezuela y, por supuesto, a usted, Luciana, y a todo el equipo. Darles las gracias por esta oportunidad que nos brinda. Bien, la Comisión de Economía en la Asamblea Nacional pues prácticamente no ha tenido descanso. Hay una serie de medidas, de registros y de cifras que ofrecen las diferentes instituciones de gobierno con respecto a un crecimiento sostenido durante los últimos trimestres. Sin embargo, cuando entrevistamos o conversamos con voceros de los diferentes gremios de producción en el país, hablan de que quizás estos promedios no se corresponden con las realidades que viven ellos puntualmente. ¿Cuál ha sido pues el trabajo o el balance que se realiza desde esta comisión en sus observaciones? Bueno, en primera instancia, nosotros debemos indicar que una vez que asumimos, hace ya unos cuantos años, este último periodo que finaliza el próximo 4 de enero, comenzamos a generar una serie de instrumentos para apuntalar las actividades que lleva adelante el gobierno nacional. Recordemos que la Asamblea es el ente que establece las normas para poder convivir. Lamentablemente, en el periodo anterior, se habían generado una serie de instrumentos que permitieron todo un esquema sancionatorio en contra de la población venezolana y particularmente del aparato productivo. Ahí se comenzó a generar un proceso dinámico interesante que conllevó que a partir del tercer trimestre del año 2021 nosotros pudiésemos revertir el decrecimiento que se venía experimentando a raíz del decreto de Obama y a raíz de las órdenes ejecutivas que comenzó a ejecutar el presidente Donald Trump aproximadamente entre julio y agosto del año 2017. Tuvimos un descenso continuo en la producción por más de 6 años. Indudablemente, eso generó una situación complicada que vivió el pueblo venezolano con altos niveles de inflación, pero también con una situación de escasez de producto, de mercancía y de prestación de servicios para poder atender los requerimientos. Ese hecho viene modificándose de manera importante. Quisiésemos nosotros que fuese más acelerado, que tuviesen unos mayores índices y que el crecimiento económico, que por 18 años consecutivos ha demostrado la economía nacional, pues por supuesto genere el efecto expansivo aguas abajo hacia toda la población venezolana, que al fin y al cabo es que lo que todos nosotros aspiramos. Pero por supuesto ya tenemos una perspectiva mucho más positiva. Casualmente el presidente nos recordaba el pasado lunes en su programa de lo que se prevé no solamente durante el presente año, sino por ejemplo el tercer trimestre del presente año, comparativamente con el tercer trimestre del año 2024, hubo una expansión del 8,71%. Allí tocó un punto importante de los últimos 6 años aproximadamente, últimos 8 años con respecto al tema inflacionario, que ciertamente ha sido controlado, disminuyó de forma significativa. Sin embargo, con este tema cambiario también vuelve la preocupación a estar en boga con respecto a la inflación, al poder adquisitivo y pues precisamente lo que termina teniendo repercusión en el bolsillo del ciudadano común. Bueno, eso es parte de las dificultades que se nos presentan cuando nuestra economía está sometida a una serie de ataques. Y este año, particularmente, ese ataque se ha intensificado. Pero a pesar de eso, y estaba mencionando, y podemos cerrar la idea y continuar con la que usted me está planteando, nuestra economía se mantiene en crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es el crecimiento económico? Es la expansión en una expresión monetaria, en términos constantes, de la cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía. ¿Qué significa eso? Que comparativamente con el tercer trimestre del año anterior, nosotros crecimos en esa cantidad. Es decir, más mercancía, más productos, más servicios, que indudablemente aumenta la oferta. Y por un lado, nos pudiese ayudar a controlar los temas de variación en los precios. Eso es de destacar, porque la economía se mantiene sometida a una situación de incertidumbre, que eso no lo podemos nosotros dejar a un lado. Todas estas acciones que nosotros vemos de ataque
por parte del gobierno estadounidense en una guerra no convencional que tiene años. No solamente ha sido lo psicológico, es lo mediático, lo internacional, lo económico. Hoy ya hay una amenaza militar que busca atemorizar a la población, pero también, y siempre lo he destacado, trata de inmovilizar el hecho económico. Allí, al hablar precisamente de esa oferta, hay un consumidor final que tiene esa preocupación, habla de control de precios, y yo hablaba también de ese tema de que vuelvan a dispararse estos índices, estos registros de la inflación. Allí, ¿qué esfuerzos también se están realizando para que esto no se repita? Porque si bien existe mayor producción nacional, diversidad de marcas y ha habido amplitud con respecto a la oferta de bienes y servicios, bueno, se necesita un comprador al final de toda esta cadena de producción. No, es que si no hay consumo, no hay producción. Es toda una cadena. Entonces, nosotros, por un lado, cuando hablamos de cómo se vive la economía, entonces tenemos las variables globales, donde está el crecimiento económico, donde está tasa de inflación, ¿verdad?, donde está tasa de cambio, tasas de interés, y también tenemos lo microeconómico, lo que va hacia el consumidor, lo que va hacia el productor, y ambas tienen que complementarse. Entonces, tenemos una variable con un comportamiento positivo que pudiese ser mucho mejor, pero indudablemente hay otras que hay dificultades propias de una situación de ataque que no podemos nosotros dejar a un lado, e indudablemente el gobierno sigue trabajando en torno a eso. El año pasado nosotros la tasa de inflación la logramos reducir a un 49%. Este año esperaremos los datos oficiales que da el Banco Central de Venezuela, y ahí quiero hacer una referencia, porque el banco tiene equipos a nivel nacional en las principales ciudades donde diariamente se levanta información, se hacen encuestas para poder tener una realidad precisa de cuál es el comportamiento económico. No es que va a 2 o a 3 mercados, no, es una cantidad importante de establecimientos que se revisan, se analizan y se ponderan para poder generar un resultado positivo. Al momento de nosotros tener las publicaciones, pues haremos unas valoraciones con mayor precisión, pero indudablemente hay unas dificultades, pero también nosotros tenemos que destacar, y es lo que queremos compartir, que a pesar de ese escenario, vemos cómo hay esa expansión productiva que debe de tener continuidad y se ha sostenido en el tiempo. Porque, ¿cuál es la acción que le decía anteriormente? Lo que tenemos en toda la costa venezolana, una flota, ¿verdad?, de maquinaria bélica, diciéndole al pueblo: te voy a atacar, vengo por ustedes. Indudablemente, el inversionista extranjero dice, se puede inmovilizar y decir, vamos a ver qué va a pasar. O el que está aquí interno va a decir, oye, vamos a ver qué sucede. Y esa situación nosotros la hemos podido romper. Y la hemos podido romper porque se ha hecho una simbiosis importante entre las políticas que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro con todo una serie de factores nacionales con criterios propios que apuestan al hecho productivo. Precisamente los voceros de los diferentes gremios y asociaciones del área productiva señalan que esta situación de la amenaza a la soberanía les ha generado incertidumbre, les ha generado, más allá de la preocupación natural de la parte emocional, por supuesto, incertidumbre en lo que es la parte económica. ¿Cuáles esfuerzos se están realizando desde esta comisión y también en acompañamiento con las otras instituciones de gobierno para, pues, reducir esa sensación de incertidumbre que pudiera tener por lo menos el empresario venezolano? No vamos a hablar tanto de quizás el inversor extranjero porque no pudiéramos saber qué piensan, pero acorde a lo manifestado por estos voceros de los diferentes gremios o cámaras, sienten incertidumbre. ¿Cómo se está trabajando para, bueno, generar esa sensación de vamos a seguir? Mira, nosotros hemos logrado salir de este atolladero que nos ha generado el gobierno estadounidense, lamentablemente, y lo vuelvo a destacar, con unos instrumentos jurídicos que generó la ex Asamblea Nacional en la Junta Directiva de la oposición, ellos trabajando unilateralmente, que permitió toda esta serie de ataques al aparato productivo y particularmente a PDVSA. Ahí se creó la Agenda Económica Bolivariana, y dentro de la Agenda Económica Bolivariana tenemos un punto de encuentro que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, que continuamente nosotros vemos las reuniones que lleva adelante la vicepresidenta con los distintos actores económicos, representantes gremiales que hacen su planteamiento, que también hacen su propuesta, y que en articulación hemos podido nosotros ir superando paulatinamente y de manera sostenida, que es importante,
porque el crecimiento lo logramos en el tercer trimestre del año de septiembre. Llevamos 18 de manera consecutiva y eso, por supuesto, nos va a permitir ir abriendo ese compás e ir generando esa recuperación económica necesaria que hemos logrado, que hemos alcanzado, pero que indudablemente tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando para que genere todo el efecto multiplicador en todos los sectores y nosotros restablecerle a nuestro pueblo la calidad de vida que la misma Revolución Bolivariana ya logró construir antes de todo este esquema sancionatorio. El tema de las sanciones, hemos puntualizado cuáles han sido las consecuencias en el aparato productivo durante los últimos años. Ahora, en este momento, bueno, ha tocado el tema de la presencia militar, de la amenaza militar, y esto puede generar que se aleje un poco la inversión extranjera, o también mencionaba yo la incertidumbre en el empresario venezolano. Pero ¿qué otros impactos podemos evidenciar que ha dejado quizás esta amenaza en el Mar Caribe, en estas aguas, con respecto a la economía en Venezuela en estos últimos 2 meses, en este último mes que hemos transitado con esta situación? Bueno, es un intento, nuevamente tenemos que destacarlo en esos términos, de generar paralización del aparato productivo, de evitar la movilidad de lo que nosotros llamamos las fuerzas productivas, de buscar la manera de evitar la colocación de nuestra producción nacional en el extranjero, pero también la compra de insumos, de materia prima que podamos requerir para el funcionamiento del aparato, la contratación de tecnología, de maquinaria. Es toda una acción. Recordemos que en los años duros de la crisis se intentó aislar a Venezuela. Nuevamente es un escenario similar. Ahora, el mundo es otro. Indudablemente hay la construcción de un nuevo orden económico que va a permitir tener alternativas y de esa manera nosotros poder desarrollar cualquier tipo de actividad, el hecho económico, simplemente bajo nuestros criterios. ¿Cómo es posible que para que alguien quiera invertir en Venezuela, para nosotros poder colocar un producto, o mejor dicho, para que alguien quiera venderle a Venezuela o comprar petróleo o cualquier otro producto de exportación nuestra, tenga que pedirle permiso al Departamento de Estado, a la OFAC? Eso es inaudito. Son medidas extraterritoriales. Pero lo más lamentable es que vemos que hay actores políticos, extremistas en el extranjero que aupan esta situación bajo una consideración que va a salir de la Revolución Bolivariana o del presidente Nicolás Maduro. Nosotros lo denunciamos en su momento de manera continua y hoy todo el pueblo venezolano sabe que esas acciones ha ido en contra de la población, en contra de la posibilidad de nosotros seguir avanzando en la construcción de casas, ¿verdad?, en la reparación de toda la infraestructura de salud, que no se ha paralizado, pero que indudablemente el ritmo que veníamos se ha visto